Bien, me dicen que estamos listos, entonces podemos comenzar, ¿no es cierto? Eh, Buenas tardes a todos y a todas las que están conectadas, ¿no es cierto?, a esta hora. Y gracias por participar de este seminario, cuyo título es Impacto de la crisis sanitaria por COVID-19 en el mundo del trabajo, hacia una reconfiguración del mercado laboral post-pandemia. Mi nombre es Patricio Tonelli, le hablo desde Chile. Soy miembro de la sede chilena de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales aquí en Santiago. Y más específicamente soy parte del programa de trabajo, empleo, equidad y salud, ¿no? Programa TES, que alberga en Flaxo, Chile, y estudia justamente la relación entre mercado del trabajo, trabajo y salud, ¿no? Condiciones de empleo y salud de los trabajadores. Con este seminario quisimos tomarnos un tiempo para poder poner el foco sobre un aspecto que la pandemia ha impactado de manera muy poderosa, ¿no? Que es el trabajo. Eh, Desde su aspecto más catastrófico, ¿no? Para la vida de la persona, como la pérdida de empleo, ¿no es cierto? Hasta aspectos igualmente problemáticos, ¿no? Cuáles cómo trabajamos, cuánto trabajamos, dónde trabajamos, ¿no? Con qué protecciones, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo ha indicado, ¿no? Que las consecuencias del COVID-19 sobre el empleo han sido profundas y sin precedentes, ¿no? Han representado la crisis internacional más grave de la que se tiene registro desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hemos convocado aquí esta noche a algunos y algunas expertas investigadoras que estudian estos temas y que nos pueden ayudar a entender más en profundidad alguna dinámica que han interesado a los mercados laborales de América Latina, con especial énfasis en dos aspectos, ¿no? El papel de la mujer y el papel de la nueva tecnología digital, ¿no? El papel de las plataformas digitales. El tema de género y mercado laboral nos interesa porque la pandemia ha contribuido a evidenciar aún más la difícil relación entre vida privada, hogar, tareas familiares, domésticas y vida laboral. El tema de las plataformas digitales, porque de nuevo la pandemia ha puesto en evidencia la necesidad de garantizar la circulación de la mercancía, aún en presencia de cuarentena, distanciamiento social, ¿no? Que nos obliga a quedarnos en la casa, a hacer la actividad esencial. Entonces, algunas de las preguntas que darán vuelta, ¿no? Aquí esta noche serán de este tenor, ¿no? ¿Cuáles son las principales consecuencias o tendencias que se han acentuado en los mercados laborales nacionales con la pandemia? ¿Se puede asumir la emergencia de una reconfiguración estructural del mercado laboral latinoamericano o simplemente se trata de adecuaciones reversibles? ¿Qué rol cumple en este contexto el masificado trabajo mediante plataformas digitales? ¿Qué papel cumplen las mujeres en los mercados laborales a raíz de la pandemia? Entonces, para responder estas preguntas, hemos invitado esta noche a cuatro expertos y expertas, ¿no? Dos de México, Graciela Bensusán y Nelson Flores, una de Argentina, Mariana González, y una de Chile, Mabel Araya. Más adelante, cuando le tocará, podré presentar a las invitadas de manera más extensa, pero ahora quiero dejar la palabra a la doctora Josette Altman, que es secretaria general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y que nos dará una bienvenida más oficial y nos insertará también en el marco más general de esta iniciativa, ¿no? Es decir, el ciclo de conferencias virtuales que el sistema Flaxo está desarrollando durante estos meses. Entonces, Josette, a ti la palabra. Gracias, Patricio, y muy buenas tardes y buenas noches a todas y todos los que nos acompañan en esta cuarta conferencia del sistema Flaxo. Una de las cosas que más nos entusiasma de esta iniciativa es la posibilidad de generar nuevo conocimiento ante estos tiempos tan difíciles, tan inciertos y tan complejos. Sobre todo porque el llamado, la misión fundacional de la Flaxo es crear conocimiento, pensamiento latinoamericano para la región. Y qué mayor oportunidad, valga la paradoja de esta situación, que estos tiempos tan complejos para crear nuevos marcos conceptuales, crear nuevos conocimientos, porque los marcos conceptuales heredados
nos han quedado cortos para entender los cambios que está pasando el mundo, que se está viviendo también en la región, pero también para entender, como bien señalaba Patricio, las nuevas tendencias que están viniendo de esta crisis de la COVID-19. Yo dejaría aquí la palabra agradeciéndoles a las y los investigadores del sistema Flaxo que nos acompañan en esta cuarta conferencia para que compartan sus opiniones, y agradecer a todas y a todos los que nos acompañan esta tarde y esta noche. Y miro con mucho entusiasmo porque uno de los desafíos más grandes que tenemos es ver cómo van a quedar estructurados y el impacto que está teniendo la pandemia en el tema del empleo, no solamente en hombres y mujeres, sino también en jóvenes. Así que el acompañamiento de nuevo conocimiento en la creación de políticas públicas que vengan a generar bienestar para el mayor número debe seguir siendo el norte o el sur que nos guíe en este ciclo de conferencias del sistema. Así que muchas gracias, Patricio, muchas gracias a todas y a todos, y bienvenidos a este espacio. Muchas gracias, Josette. Entonces, podemos comenzar, ¿no es cierto? Solo recordar al comienzo que esta noche vamos a tener aquí a distintos contextos de la región, ¿no es cierto? Argentina, Chile, México. Daremos también una mirada más regional. Entonces, cada país tendrá 15 minutos de tiempo para exponer, y al final de las exposiciones será posible intercambiar con las expositoras, poniendo preguntas, comentarios. La expositora podrán también volver a lo que dejaron, ¿no es cierto?, más en superficie para profundizar algunas cosas, ¿no es cierto? Entonces comenzamos con Mariana González. Mariana es economista, especialista en el estudio de los mercados laborales de Argentina y de América Latina, y en esta calidad se desempeña como investigadora en el CONICET, ¿no es cierto?, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, y también dentro de Flaxo Argentina, ¿no? A Mariana le pedimos una primera presentación sobre un poco lo que ha pasado a nivel regional, ¿no?, con los mercados laborales regionales. Entonces, Mariana, sin más, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Patricio, gracias por la invitación a participar de este seminario. Y justamente como recién decía Patricio, yo voy a presentar un trabajo que no se trata específicamente sobre Argentina, sino que busca dar un panorama sobre lo que ocurrió con los mercados laborales de la región de América Latina ante la irrupción de la epidemia de COVID-19. Es un trabajo que hicimos con un colega, Damián Kennedy, que se focalizó sobre todo en el segundo y tercer trimestre del año pasado, del año 2020, cuando nosotros lo terminamos, estaba arrancando esta segunda ola en la que estamos ahora inmersos, ¿no? Así que la verdad que son resultados que siempre necesitan ser actualizados y revisados, porque a lo que se refieren es sobre todo el impacto inicial de la pandemia en los mercados laborales y a la recuperación económica y laboral que en ese momento era incipiente, y bueno, no sabemos todavía cómo terminará esta historia, ¿no? Tanto en lo sanitario como en lo económico y en lo social. Yo tengo una presentación que si pudieran mostrarla les agradecería, porque desde donde yo estoy no estoy pudiendo proyectarla. Pero les cuento mientras un poco cuál fue el objetivo del trabajo. Nosotros buscamos tener una mirada general sobre el impacto de la pandemia en las economías de la región y en los mercados laborales. Y para eso tuvimos presente algunos rasgos estructurales de los mercados laborales en la región
que presumíamos que iban a implicar un impacto diferencial en nuestra región respecto a lo que podía pasar en otras partes del mundo. En particular, hay dos cuestiones que resaltamos. Una tiene que ver con la informalidad en el empleo en los países de América Latina. Es un grado de informalidad que es diferente según el país, que va desde algo menos del 30% del total de ocupados en Chile hasta 50% o aún más en Ecuador, en Perú, en Bolivia. Y estoy hablando de informalidad en el sentido, todavía no hay gráficos de esta parte, gracias por la presentación. Estoy hablando de informalidad en el sentido en que lo toma la vieja definición de la OIT, que está hablando de la informalidad en tanto sector de actividades productivas de muy baja o en general tamaño, baja productividad, muy ligado a las ocupaciones de subsistencia. Efectivamente, nosotros entendíamos que siendo este un rasgo tan esencial en los mercados laborales de la región, estos trabajadores del sector informal se iban a ver más desprotegidos frente al impacto de la pandemia. En principio más desprotegidos porque existieron en todos los países que analizamos, o prácticamente en todos, distintos tipos de políticas que apuntaron a proteger, a mantener las relaciones laborales, pero cuyo alcance podía ceñirse solo a los empleos formales. Resultaba difícil de llegar y de identificar a los trabajadores informales con políticas dirigidas de este tipo, y por eso preveíamos que iban a ser estos trabajadores y sus familias estar en condiciones de mayor vulnerabilidad. Y además, este tipo de empleos, en general, en las crisis económicas y laborales en estos países, suelen funcionar como un amortiguador de esas crisis, suelen funcionar como un refugio. Es decir, muchas veces este tipo de ocupaciones son ocupaciones generadas por los propios trabajadores como opción de supervivencia ante un contexto general crítico. Vamos a ver que en este caso no pudo jugar ese papel el empleo informal, por lo cual terminaría como potenciando el efecto económico sobre el mercado laboral. Y otra cuestión fundamental a tener en cuenta en relación con nuestra región tiene que ver con los niveles de pobreza, ¿no? Niveles de pobreza que, de nuevo, hay una elevada heterogeneidad entre los distintos países, pero que están en todos los casos muy por encima de lo que son los países desarrollados. Si tomamos una de las mediciones del Banco Mundial, que es ingreso per cápita medio inferior a $5,50 por día, esos porcentajes de pobreza van desde menos del 5% en Chile y Uruguay hasta estar cerca o por encima del 30% en Colombia o en Nicaragua. Esta situación de pobreza, bueno, lo que iba a implicar en general para los hogares es estar en peores condiciones para afrontar esta crisis, ¿no? En peores condiciones por no contar con una situación de vida que les permitiera tener activos, tener ahorros, tener digamos, alguna espalda para soportar mejor, por ejemplo, algunos meses sin ocupación. Y además, si miramos, estas son la verdad dos características, lamentablemente características estructurales de nuestros países, hablando en términos obviamente muy genéricos. Si nos focalizamos en los últimos años, además podríamos hablar de una tendencia en gran parte de los países de la región hacia un aumento de la desocupación, ¿no? Tomando la tasa de desocupación como un indicador resumen emblemático de la situación del mercado laboral, en la mayoría de los países venía mostrando un incremento, ya sea por caídas de empleo o por mayores incrementos en la población activa que en los empleos. Con lo cual, en general el aumento de la desocupación puede asociarse con una situación más debilitada de los trabajadores en el mercado laboral, que nuevamente
implicaba una situación más complicada para enfrentar esta situación que vivimos. Este es entonces el contexto en el cual irrumpe la pandemia, y lo que vimos, esto nos remontamos a marzo del 2020, rápidamente después de la confirmación del primer caso, en poco tiempo, todos los países empezaron a tener casos de contagios, y a su vez rápidamente se vio el efecto en la economía y en el empleo, ¿no? Frente a esta crisis es importante resaltar que los gobiernos adoptaron distintos tipos de medidas que reseñamos en el trabajo, no voy a hacerlo acá, que podemos clasificar, por un lado, en aquellas que tendieron a preservar las relaciones laborales, que como decía anteriormente, en general tenían que ver con las relaciones laborales registradas, formales, y dentro de las medidas también destinadas a los trabajadores formales se ubicaron los seguros de desempleo para aquellos trabajadores que perdían su ocupación. Hubo también, prácticamente en todos los países, políticas que fueron de transferencias monetarias, transferencias más generalizadas, en algunos países más amplias, como Brasil o Argentina, en otras más reducidas en su alcance, buscando alcanzar a la población más vulnerable, pero que tendieron a buscar sostener o dar ingresos a aquellas familias que se iban a quedar sin ingresos o que se estaban quedando sin ingresos, y que en general estaban las personas, los miembros de esos hogares que estaban ocupados, estaban en situación de informalidad, ¿no? Entonces, de informalidad o de no registración, que no era posible conocer uno a uno cuál era su situación, pero sí, digamos, como conjunto de hogares, se sabía que estaban atravesando una situación muy crítica, y el modo de llegar desde la política tuvo que ver con estas transferencias monetarias. En relación con estas medidas tomadas, algunos países las tomaron más tempranamente, anticipándose a la crisis que se avecinaba, otros las tomaron de modo más tardío, a veces en respuesta a una situación ya instalada y a reclamos sociales al respecto. Y como decía, algunos invirtieron más recursos, otros menos, dependiendo de su capacidad, de la definición política también, de la evolución de la economía. Y en general se encuentran de estos tipos de políticas, como decía, en todos los países que analizamos. Hay algunas estimaciones, por ejemplo, de CEPAL, respecto del monto de los recursos fiscales implícitos en estos paquetes de ayuda, que entiendo que de todos modos son estimaciones preliminares, porque en muchos casos todavía se basaban en anuncios, y que encuentra, digamos, nosotros analizamos 14 países, y de esos había 6 que estaban invirtiendo en este tipo de políticas más del 3% de su PBI, que eran Chile, Perú, Brasil, Paraguay, Argentina y Panamá. Y en el otro extremo, algunos países que estaban con niveles de gasto sobre PBI inferiores al 1%, el caso de Uruguay, de República Dominicana, Costa Rica y México, muy en torno a ese valor. Ahora sí, entonces, de la información cuantitativa con la que contamos, ahí aparece un primer gráfico que tiene que ver con el impacto de la pandemia en el PIB, ¿no? Como representativo del nivel de actividad económica. Lo que puede decirse como primera generalización ya sabida es que todos los países, los que están acá son todos los con los cuales contábamos con información trimestral desestacionalizada, es la que podíamos comparar, ¿no? Pero todos los países analizados tuvieron recesiones económicas muy profundas, muy fuertes, muy repentinas, más allá de que hubo algunos países en los cuales existieron restricciones a la circulación más estrictas,
cuarentenas más estrictas, y en otros no tanto, pero aún en los que desde la política no existió una directiva tan fuerte respecto al confinamiento o a la cuarentena, también existió la autopreservación, ¿no? O sea, los niveles de demanda en general tendieron a reducirse, y de circulación de personas al mismo tiempo también se redujeron, sea por imposición política, o sea por los miedos al contagio, o por las propias dificultades que impuso el virus para la vida cotidiana. Entonces, el primer trimestre que sufrió el impacto de la pandemia es el que vemos ahí en color azul. Es el segundo trimestre del año, abril, mayo, junio, en relación con el primero. Y puede verse, como decía antes, la magnitud de la recesión, que en todos los casos era superior al 10%, y que llegaba en el caso máximo, que es Perú, es el país que va a mostrar una mayor caída de la economía y del empleo, a ser casi el 27% en un trimestre, ¿no? Porque es un trimestre en comparación con el anterior. Asimismo, puede verse como en el tercer trimestre del año, si lo volvemos a comparar con el primero, o sea, con la situación prepandemia, se sigue observando una caída del producto, pero relativamente menor, ¿no? Esto tiene que ver con que pasados unos primeros meses, la economía empezó a recuperarse, y en general, después de ese fuerte derrumbe, la recuperación tendió a ser sostenida, a mantenerse en el tiempo, en algunos casos más fuerte, en otros casos más pausada, pero a ser sostenida mes a mes. Estamos hablando de un tercer trimestre en el cual además el ritmo de los contagios y de los fallecimientos por el virus también venía siendo menos intenso. Entonces, ya sea de nuevo porque se relajaron las medidas respecto de cuarentenas o de restricciones a la circulación, o porque por la propia situación sanitaria la gente también empezó a circular más, esas economías volvieron a recuperarse. De todos modos, a ese momento, ninguna había recuperado la situación prepandemia. Algunas estaban, como Brasil y Uruguay, alrededor de un 3% por debajo de la situación prepandemia, y otras, como Chile, como Paraguay, Colombia, más bien en torno a un 9-10% por debajo de lo que era la situación previa a la pandemia. En la filmina que sigue, puede verse cómo fue este impacto de la situación económica en el empleo. Desde ahora Mariana, se van Mariana, a... Sí, perdona, un recordatorio, sí, te faltan 5 minutos ya, en la presentación. perfecto. ¿Ok? Eso. Bueno, para toda la información que viene ahora, lo que hicimos fue concentrarnos en información de las encuestas de hogares de los distintos institutos de estadística de los países. Yo les mencionaba que analizamos 14, acá voy a mostrar 10, más bien concentrados en América del Sur y México, pero las tendencias que menciono son generales. Una primera cuestión, acá se ve la variación en el total de ocupados, de nuevo respecto de la situación prepandemia del primer trimestre del 2020, puede verse cómo fue de fuerte la reducción de la ocupación en el segundo trimestre y como en el tercero. Si bien hubo una recuperación, sigue estando en un nivel muy inferior al del primer trimestre. Fíjense, en el momento del impacto mayor de la pandemia, hay varios países que han tenido una caída de la ocupación superior al 20%. Chile, Argentina, Colombia, México, el caso de Perú, con una reducción de más de la mitad. Y como en un segundo momento, más allá de la recuperación, sigue habiendo varios países que muestran reducciones en el nivel de ocupación superiores a un 10% o incluso más. Para tener una idea de la magnitud que implica en términos de cantidades de personas ocupadas, si nosotros tomamos la caída del empleo del segundo trimestre
en términos absolutos del universo representado por estas encuestas hogares, estamos hablando de 34 millones de personas que perdieron su empleo en ese segundo trimestre, o que dejaron de estar ocupados y de tener una relación laboral en ese segundo trimestre, porque vale hacer la aclaración, quienes estaban suspendidos o estaban sin asistir a su empleo, pero seguían manteniendo la relación laboral, aparecen como ocupados, ¿no? Estas son las personas que perdieron su empleo. Ahora, si nosotros hiciéramos un poco arriesgadamente una proyección de esa información de las encuestas al total nacional de estos países, estaríamos hablando de que son 46 millones de personas las que no tuvieron una ocupación en el segundo trimestre del año pasado. Y en el tercer trimestre, aún después de la recuperación, eran casi 23 millones de personas las que estaban sin empleo en toda la región. Eso parcialmente se vio reflejado en la tasa de desocupación. La cantidad de desocupados aumentó en 4 millones en el segundo trimestre del año pasado, si hacemos la proyección al total nacional. Ahora, si estamos hablando de una caída de la cantidad de ocupados de 46 millones y un aumento de la desocupación solo de 4 millones, ¿qué está pasando ahí en esa información? Está pasando que en general las personas que perdieron su empleo no aparecieron reflejados como desocupados, sino como población económicamente inactiva. Entonces, porque para ser considerado desocupado, se debe tratar de una persona que está buscando activamente una ocupación, y no fue el caso, en especial del segundo trimestre. Lo que vemos en general es que las personas perdieron su ocupación, pero no pudieron buscar activamente. Eso es lógico entenderlo en función de varias razones. Por un lado, las propias restricciones a la circulación que existían, el propio cierre de actividades económicas, que dificultaba la búsqueda de un empleo. Por otra parte, las expectativas de no poder encontrar una ocupación en un contexto donde más bien lo que estaba sucediendo era todo lo contrario, que se estaban perdiendo puestos de trabajo. Y finalmente, en alguna proporción también podía tratarse de personas que pensaran que una vez pasada la pandemia recuperarían su empleo anterior o su actividad anterior en el caso de ser personas informales. Entonces, las estadísticas no reflejan, en cierto modo, este incremento de desocupación, digamos, oculto, y nosotros lo mostramos en este ejercicio, en el que simplemente lo que hacemos es mantener la tasa de actividad, o sea, la proporción de personas que buscaban insertarse en el mercado laboral previa a la pandemia, y tener en cuenta la caída que existió en la tasa de empleo, ¿no? O sea, en este caso es como si estuviéramos computando a los que aparecieron como inactivos como una suerte de desocupados. En ese caso es la tasa que aparece acá en un naranja más fuerte. Fíjense los niveles de tasa de desocupación que se enfrentaron en la región en el mes pasado. Estamos hablando en todos los casos de valores de 2 dígitos, que van desde el nivel más bajo, en Paraguay por encima del 15%, varios países por encima del 20%, Ecuador, Brasil, Chile, México, Argentina, y ya estamos cerca del 30%, y Perú casi con un 60% de tasa de desocupación. Me parece que estos niveles reflejan, digamos, con mayor crudeza la situación tan crítica que se vivió en esos meses. Y de nuevo, en el tercer trimestre, que es lo que puedo mostrarles ahora, se nota tasas de desocupación menores, pero aún así siguen siendo muy elevadas. Podríamos resumir también diciendo que la población económicamente inactiva, esta que podemos clasificar como, en cierto modo, desocupados ocultos, fueron 42 millones en el segundo trimestre y 22 millones en el tercer trimestre. Y les muestro un último dato interesante, que tiene que ver con el modo en que se vio afectado el empleo independiente
y el empleo asalariado, informal, no registrado en este caso, informal como sinónimo de no registrado, en los países para los cuales se cuenta con información comparable, que no son tantos como en las estadísticas anteriores. Resumidamente, lo que se vio como efecto de la pandemia fue que el empleo reaccionó, digamos, exageradamente ante la caída de la actividad económica. En general, en otras situaciones de crisis, el empleo tiene una caída que suele ser inferior a la caída del producto. En el caso de esta pandemia sucedió, por el contrario, que la caída del empleo en la mayoría de los países tendió a ser muy superior a la caída de la actividad económica, tendió a verse en gran medida destruido una parte importante de las ocupaciones. Y esto es todavía más fuerte en el caso del empleo independiente y del empleo asalariado informal. Dentro del empleo independiente, o sea, quienes son no asalariados, una categoría que está representada en América Latina respecto a otros países, se encuentra en gran medida el empleo informal, ¿no? Informal en el sentido que mencionaba antes de la definición más clásica de OIT, la ocupación generada para la supervivencia por los propios trabajadores, ¿no? Por poner un caso tal vez un poco trillado, el vendedor ambulante, el vendedor que sale a hacer esa actividad ante no tener otra alternativa. Si lo miran en los países para los cuales aparecen las estadísticas, suele tener una caída muy superior a la del empleo total, ¿no? Y explica una parte importante de la caída del empleo total. Y en el caso del empleo asalariado informal, para los países en los cuales se cuenta con información, también se ve una caída muy superior a la del empleo total. Son estas categorías las que yo mencionaba al principio, que se encontraban con más dificultades para ser protegidas desde la política pública, que en general cuando podía apuntar al sostenimiento de las relaciones laborales, ya sea por subsidio o ya sea por ampliación de seguros, flexibilización de seguros de desocupación, se dirigía al empleo formal. Y esta entonces es una característica de nuestra región que habría vuelto más intenso aún el impacto de la pandemia sobre el mercado laboral. Lo mismo se repitió en el tercer trimestre, no voy a continuar ya con más información. Me parece que ya estamos en tiempo, pero esto era un poco el panorama general que quería compartir respecto de ese impacto fuerte que tuvo la pandemia el año pasado, y otra sería la discusión respecto del momento en que estamos ahora, ¿no? Y cómo enfrentaremos esta situación que nos toca este año. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias. Sí, efectivamente, te dimos una tarea bastante titánica, ¿no? La de resumir en breve tiempo algo tan grande. Y gracias por tu capacidad de resumir. Seguramente después tendrás también más tiempo para poder ir profundizando, ir dando más detalle, comentando más los hallazgos de esta investigación. Ahora seguimos con Mabel, Mabel Araya, desde Chile, ¿no es cierto? Mabel Araya es socióloga, actualmente es investigadora senior en el Instituto Nacional de Estadística, INE, ¿no? De Chile. Y le pedimos que nos presentara acá algunas interesantes evidencias, ¿no? En materia de mujeres y mercado laboral, ¿no? En el caso de Chile. Mabel, te dejo entonces la palabra, como siempre, 15 minutos y eso. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, ¿La presentación? sí. Ya. Sí, perfecto. Buenas tardes a todas y a todos. Les vengo a presentar una investigación que hicimos con el Subdepartamento de Estadísticas de Género del Instituto Nacional de Estadística sobre el impacto de la crisis económica por COVID-19 con enfoque de género. ¿Ya? Bueno, primero vamos a partir con un contexto, luego vamos a mostrar bien el impacto de la crisis económica y algunas conclusiones y desafíos sobre la pregunta de este foro sobre la reestructuración del mercado laboral. Entonces, como antecedentes, el tema que ya todas acá sabemos es la división sexual del trabajo que estructura el mercado laboral y el trabajo en general, incluido el remunerado y el no remunerado, hace que las mujeres participemos menos del mercado laboral que los hombres, ¿ya?
Y la pandemia generó esta crisis económica a nivel mundial, donde Chile no ha sido una excepción. Y el confinamiento obligatorio y el cierre o suspensión de negocios, tal como explicaba Mariana, hizo que las tasas de participación y ocupación bajaran estrepitosamente y afectando tanto a hombres como mujeres. Sin embargo, ese efecto está con enfoque de género porque el impacto ha sido diferenciado para trabajadoras como para trabajadores, ¿ya? Se ha desarrollado distinto y la recuperación que se vienen esbozando en los últimos meses también ha tenido un ritmo distinto. Entonces, bueno, mirando primero la participación en el mercado laboral, que son las personas de 15 años o más que están trabajando ocupadas o buscando trabajo, económicamente activas, se decía antes. Entonces, ahí los hombres actualmente están un 69% trabajando, mientras que las mujeres un 46,1% en Chile, pero en los peores meses de la pandemia, que serían en el trimestre de mayo, junio, julio, las mujeres llegamos a una participación de 41,2%, lo que en palabras simples hizo que retrocediéramos más de 11 años en la inserción laboral femenina, en comparación con los datos del 2010, que es donde parte la serie de la Encuesta Nacional de Empleo, que es la que estamos realizando el análisis, ¿ya? Donde las mujeres participamos un 46,8%, o sea, estamos participando menos del mercado laboral que hace 11 años atrás, ¿ya? Y bueno, y si bien hemos tenido alguna recuperación, en comparación con los hombres que también tuvieron una caída bien fuerte, la recuperación ha tenido un ritmo más lento en mujeres que en hombres, ¿ya? Ahora actualmente los hombres están en 69% y las mujeres en 46,1%, y también se observa un pequeño estancamiento en la recuperación, a diferencia del último trimestre del año pasado o el trimestre de septiembre, octubre, noviembre, donde la recuperación fue más rápida, ¿ya? Entonces, el indicador clásico es la desocupación en el mercado laboral, es decir, las personas que no están buscando trabajo, o sea, están buscando trabajo y se encuentran disponibles para trabajar, ¿ya? Es el indicador clásico para ver las crisis económicas, y por primera vez en la historia, en los peores meses de la pandemia, mayo, abril, junio, julio para las mujeres y junio, julio, agosto para los hombres, la tasa de desocupación masculina supera la femenina. Y esto no significa lo que uno podría haber pensado en otros momentos del mercado del trabajo, que las mujeres estemos mejor, sino que la crisis del mercado laboral también se expresa en la salida de la fuerza de trabajo, ¿ya? Las mujeres no están buscando trabajo en el mercado porque no pueden, ¿ya? E incluso ahora, si trasladamos esto a las cifras más recientes, que es la tasa de ocupación, o sea, quienes efectivamente están trabajando por un pago, solo de 4 de cada 10 mujeres en edad de trabajar estamos ocupadas, lo que es impresionante en términos de cifras. Bueno, entonces, ahora, sin embargo, la desocupación entonces no está expresando la crisis, porque si uno ve, dice, estos índices son como no tan distintos a lo que eran 10 años atrás, pero acá mostramos la subutilización de la fuerza de trabajo, ¿ya? La desocupación entonces no expresa la crisis, pero si uno ve otras medidas de subutilización de la fuerza de trabajo, por ejemplo, esta tasa que es SU3, que combina la tasa de desocupación, es decir, las personas que no están buscando trabajo, o sea, que están buscando trabajo y están disponibles para trabajar, con la fuerza de trabajo potencial, es decir, aquellas personas que o están buscando o están disponibles. El aumento, sobre todo en los meses más álgidos de la pandemia en términos de mercado del trabajo, no en contagios, porque eso es ahora estos últimos meses han sido en Chile, fue, por ejemplo, en las mujeres de 33,5% y los hombres de 27,7%, ¿ya? Entonces se ve que hay un aumento mucho mayor que lo que muestra la desocupación. Ya que además muestra el efecto que han tenido las medidas de confinamiento. O sea, muchas personas no estaban buscando trabajo, pero si es que alguien les ofrecía trabajo, sí estaban disponibles para trabajar, o al revés, no estaban disponibles para trabajar por el tema del confinamiento, pero sí estaban buscando activamente trabajo, ¿ya? Y eso las hacía no parte de la tasa de desocupación, que es la más clásica, como les comentaba. Entonces también reflejaba otro tipo de crisis, que también sería la crisis de cuidados, que lo vamos a ver ahora en adelante. Ahora, ¿por qué las personas estaban en la fuerza de trabajo potencial? Que eran personas que estaban
o no buscando o no disponibles, ¿ya? Y en los potenciales, uno ve, no sé si alcanzan a ver bien el gráfico, ¿sí? En los hombres tenían como principal razón otras que en la encuesta nacional de empleo nosotros lo codificamos y es principalmente COVID. Respondían por COVID, no estoy disponible o no estoy buscando. Mientras que en las mujeres aumentó un montón las razones familiares, que es una forma de codificación del trabajo de cuidados doméstico y de cuidados que se realiza en los hogares. Y esto fue un aumento explosivo, ¿ya? En los meses de abril, mayo, junio, llegó hasta acá, muy arriba. A diferencia, por ejemplo, que los hombres razones de cuidado no esgrimen, ¿ya? Y esto muestra, por ejemplo, la repercusión del cierre de colegios y salacunas que hizo que muchas mujeres, por lo que hablábamos de la división sexual del trabajo, tuvieran que dejar de trabajar o dejar de buscar trabajo y dejar de estar disponibles por estar haciendo cuidados, a diferencia de los hombres. Las razones de estudio también se muestra un aumento, después un descenso, también subieron un poco más porque mucha gente dejó de estar en el mercado, o sea, ocupada por estudiar, aprovechando la pandemia, entre comillas. Ahora, si bien ustedes ven que hay un descenso de decir o sea, de la fuerza de trabajo potencial por razones familiares o que significan razones de cuidado. Entonces uno diría, que bueno, entonces hay una recuperación del mercado del trabajo porque las mujeres están pasándose a estar ocupadas. Pero eso es falso, ya que lo que está pasando es que ha habido un aumento en la inactividad que se decía antes. Ahora es las razones para estar fuera de la fuerza de trabajo, ¿ya? Si uno ve, si bien han aumentado las personas que declaran razones, las mujeres que declaran razones de cuidado, o sea, las mujeres no están trabajando por cuidados, en los últimos meses del año pasado bajó esa declaración, pero no ha bajado estrepitosamente como subió. Entonces, las mujeres no están participando del mercado laboral y eso es lo grave, a diferencia de, por ejemplo, los hombres que esta razón, otras que veíamos o que no está, por no estar saliendo, no aparece, ¿ya? Y la de los cuidados es muy, muy baja, casi no aumenta cuando fue el tema de la pandemia. Es un problema muy feminizado, ¿ya? Bueno, ahora, ¿cuáles son las ramas de la economía que fueron las más afectadas? ¿Ya? Y las ramas donde se observa una mayor participación femenina fueron las más perjudicadas. Por lo general son estas ramas como alojamiento, servicios, comida, comercio, actividades de los hogares en calidad de empleadores, que serían las trabajadoras de casa particular, servicio doméstico. Son quienes requieren contacto directo con otras personas y por lo tanto también están muy asignadas a que lo trabajen mujeres, ¿ya? Entonces fueron además las ramas también más afectadas por las medidas de confinamiento. Entonces los puestos de trabajo de quienes se dedicaban a alojamiento, trabajadoras de casa particular, fueron los que en proporción más disminuyeron. Esta es la variación interanual, que es una comparación con el año anterior. Entonces, por ejemplo, acá vemos mayo-julio, para hombres y para mujeres, cuánto disminuyó alojamiento y servicios de comida en comparación a mayo-julio del año anterior. Es decir, mayo-julio 2020 menos mayo-julio 2019. Y bueno, la caída es estrepitosa. Bueno, y al observar, bueno, eso de la... Y si bien aumentaron algunos puestos de trabajo, por ejemplo, salud, porque se contrataron más personas para que trabajaran en salud, ¿cierto? Este aumento fue principalmente masculino. Y eso llama mucho la atención en el año pasado, de mayo, junio, julio. Lo mismo con enseñanza, ¿ya? Esto mismo ocurrió también en el trimestre de octubre, noviembre, diciembre del año pasado con quienes trabajaban en la administración pública, ya que también aumentó, y esto también aumentó, por ejemplo, a principio de año, para mujeres. Pero la caída es muy grande en estas ramas, que son además quienes tienen más trabajadores y trabajadoras, sobre todo comercio. Entonces, muchos trabajadores y trabajadoras no solamente perdieron sus ocupaciones, sino que quienes se mantuvieron trabajando por una remuneración en los meses más graves de la pandemia, sobre todo julio, agosto del año 2020,
declararon, más de un tercio declaró que habían bajado sus ingresos, ¿ya? O sea, aquí en estos meses de junio, julio, agosto, invierno del año pasado, de los hombres 36,6% y de las mujeres 34,1% declararon que sus ingresos fueron disminuidos, ¿ya? Y esto, si se fijan, no hay una brecha de género, está indistintamente para hombres y para mujeres. ¿Ya? Bueno, cambios en el lugar de trabajo. Por las medidas de confinamiento se vieron afectados también los lugares donde quienes trabajaban desempeñaban sus labores, ¿ya? Y durante el trimestre julio-agosto del año 2020, junio, julio, agosto, fue el periodo de una mayor cantidad de personas ocupadas, alrededor de 1.080.000 personas, cambiaron su lugar de trabajo por la crisis sanitaria, es decir, pasaron de dejar de trabajar fuera del hogar a trabajar en el hogar a nivel teletrabajo o trabajo remoto, ¿ya? Y esto ha sido mucho más en las mujeres, o sea, por ejemplo, el dentro del hogar, en junio, julio, agosto trabajan 82, más o menos parecido entre hombres y mujeres, pero si vamos a enero a marzo también se mantiene la cantidad de personas que trabajan dentro del hogar, disminuyó muy poco a lo que uno podría pensar que eso ha cambiado. Y también cambió las personas que trabajaban en la calle, ¿ya? Por temas de medidas de confinamiento y cuarentena, disminuyeron levemente. Ahora, la tasa de informalidad. La reducción de la informalidad, que también bajó, tiene relación más con las restricciones laborales, porque es un tipo de trabajo que en Latinoamérica se realiza mucho en el espacio público, y no con un tránsito de la informalidad a la formalidad. O sea, no es que porque bajó la informalidad, ahora hay más trabajadores que están contratados, sino que proporcionalmente son personas que dejaron de trabajar, ¿ya? Y la brecha de género tampoco fue significativa en la informalidad. Ahora, para resumir un poco estos datos que les mostré, no se puede todavía ver la estructura del mercado del trabajo post-pandemia, ya que los contagios en Chile y las medidas de confinamiento continúan. Si se fijan en los datos, el último trimestre que les mostré fue enero, febrero, marzo de este año. Sin embargo, a nivel nacional, en abril empezaron de nuevo, y fines de marzo, empezaron de nuevo muchas medidas de confinamiento y cuarentenas, lo que podría haber revertido esta mejora leve que había en el último trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año, ¿ya? Y el mayor riesgo es que parte de las caídas en la tasa de ocupación, especialmente en las mujeres, tengan un efecto permanente, ¿ya? Es decir, que no se revierta estas caídas al nivel que teníamos antes. Y esto puede ocurrir por distintas razones. Primero, por la cantidad de tiempo que muchas mujeres permanecen sin trabajo en la ocupación. Sabemos que entre más tiempo sin trabajo, más grandes las lagunas a nivel previsional, y además más grandes los incentivos a quedarse en el hogar, ¿ya? O por la destrucción permanente de esos puestos de trabajo. Muchos puestos de trabajo, por ejemplo, en comercios, son empresas que simplemente quebraron, son puestos de trabajo que no se van a volver a abrir necesariamente. O también ocurre, y este dato es interesante, la posibilidad de ciertos procesos automatizados que hayan reemplazado a trabajadores. Y esto, ¿por qué lo pongo como una posibilidad? Porque el año 2019, en la encuesta ENCLA, que es de condiciones laborales, el 22,2% de las empresas que realizaron procesos de automatización declararon haber reemplazado a algún trabajador o trabajadora, ¿ya? Y entonces, por supuesto, porque no tenemos datos actuales del 2020-2021, por las medidas de confinamiento y el impulso al trabajo remoto, esta cifra podría haber aumentado, ¿ya? Entonces, se esboza una reestructuración en las distintas ramas de actividad económica, pero sabemos que las ramas más golpeadas también están feminizadas, entonces hay que ver qué va a pasar con esas mujeres, sobre todo, por esto que digo acá, que muchas mujeres tenían un vínculo débil con el mercado laboral que es anterior, ¿ya? O sea, anteriormente había muchas mujeres con trabajos informales, con trabajos desde el hogar también, a tiempo parcial, con bajos salarios. Entonces se suma esta crisis de cuidado que se exacerba, porque la crisis de cuidado venía de antes. Entonces es una barrera muy grande para volver a la fuerza de trabajo, ¿ya? Y además, aquí, a diferencia de otro tipo de crisis donde la solución
tiene que ver más con la oferta de trabajo, es decir, que por ejemplo más empresas, que es lo que han hecho muchos gobiernos en Latinoamérica, que hay un subsidio a las empresas por la contratación de mujeres. Como están las pandemias y los contagios muy altos, si es que no se arregla el tema de la oferta de trabajo, es decir, que las mujeres salgan a buscar trabajo, no se va a arreglar porque están cuidando niñas y niños. No tiene que ver con salir a trabajar, sino que están en lo que llamamos inactividad o fuera de la fuerza de trabajo. Y ahí lo que conversábamos era que el principal impedimento para esta recuperación económica tiene que ver con la feminización del trabajo doméstico y de cuidados. Y que es algo muy difícil de solucionar desde el Estado actualmente, ya que aunque se aumente la oferta de sala cuna o de colegios, el miedo al contagio es muy grande, entonces hay una necesidad de corresponsabilidad social de los cuidados, sobre todo pensando en la reactivación económica. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Mabel, por tu presentación, muy interesante, y gracias también por respetar tanto los tiempos. Bueno, Mabel trajo aquí a colación el ejemplo chileno, ¿no es cierto? Que yo creo que de todas maneras puede insertar ya semillas de duda, para dudas, preguntas, comparaciones con lo que pasa en otros países, ¿no es cierto? Que eventualmente más tarde podremos tratar ¿no? de ver. De todas maneras, lo que nos interesó muchísimo de la evidencia de Mabel es esta cuestión de evidenciar, ¿no? Razones profundas, ¿no? Que de repente uno mirando los datos no se interroga, ¿no? Entonces no se pregunta, y entonces nos recuerda un poco uno de los grandes problemas, ¿no? Que estamos viviendo desde hace siempre, ¿no? En los mercados laborales, ¿no? Esta división sexual, ¿no? Del trabajo, esta doble carga, ¿no? Que está encima de las mujeres, ¿no? Entonces, hacernos reflexionar sobre eso. Bueno, yo ahora quiero pasar la palabra entonces a nuestro tercer país invitado, ¿no es cierto? México. Desde México estarán con nosotros Graciela Bensussan y Nelson Flores, ¿no es cierto? Graciela, doctora en ciencia política, docente e investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana y también en Flaxo, México. Nelson Flores es doctor en economía, es profesor investigador de Flaxo, México siempre, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. A ambos le pedimos un poco una presentación sobre el tema de mercado laboral y papel, ¿no? de las plataformas digitales, ¿no es cierto? En México. ¿Ok? Entonces dejo la palabra a ustedes, por favor, y como siempre son 15 minutos. Bye. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación a Patricio, la secretaria general y a la directora de Flaxo México. Con Graciela queremos presentar un poco el contexto, el impacto de la crisis en el mercado laboral mexicano y el papel que han jugado las plataformas digitales como alternativa de ocupación para un grupo pues, especial de trabajadores en plataformas y Eso, parte sí, de las tendencias, ¿sí? si lo puede poner en modo más amplio de Ah, ok, presentación. Así, sí, eso. Perfecto. Eso. perfecto, sí. Parte de lo que presentamos acá, yo creo que las tendencias se replican a lo que ya nos mostraron para el caso general de América Latina y de Chile en particular, con salvedades en algunos aspectos, pero en general mantenemos las mismas tendencias en cuanto al impacto de la crisis en el mercado laboral y que, como comentaban, pues no terminamos al no terminar salir de la pandemia, el efecto que estamos teniendo es que estamos al vaivén de la pandemia, ¿no? La economía y el trabajo está al vaivén de la pandemia y eso también hace que la recuperación y la generación de empleo sea también diferencial. Unos meses estamos, en el caso de México, en semáforo rojo, otro en semáforo naranja, y eso hace que restrinja la actividad y la circulación de las personas
y la actividad económica y productiva, llevando también a tener restricciones en la movilidad. Entonces, en ese vaivén, en el caso de México y sobre todo la Ciudad de México, que ha sido la más afectada en cuanto a niveles de mortalidad y en cuanto a las pérdidas de empleo, ha pasado por dos olas importantes y eso ha llevado a que la debilidad en la economía y en la generación del empleo se vea impactada. Dentro de ese contexto, pues el país viene de tener un bajo crecimiento económico cercano en las dos últimas décadas del 2%, un mercado laboral debilitado con altos niveles de informalidad a nivel nacional cercano al 60%. Llevó a que ante esta crisis pues, los países intencionalmente deprimieran sus economías, no fue un efecto como la crisis financiera que conocíamos, como la crisis de las décadas del siglo pasado, y que llevó a que se reconfiguraran muchos aspectos de cómo tratar estas crisis, darle unas nuevas recetas de cómo debería tratarse esta crisis, la cual también se ha caracterizado por una gran incertidumbre, en el sentido de que va a depender de las olas, de la vacunación masiva, que tanto avance o no la vacunación, el efecto de los semáforos en el caso de México, si es rojo o no, es diferencial por estados, no es lo mismo el semáforo en Ciudad de México que en estados del norte y sur del país, el nivel de contagios, los niveles de mortalidad que hay en cada estado, en cada ciudad, y la disponibilidad hospitalaria que hace que las autoridades gubernamentales lleven a cambiar el semáforo. También en el caso particular de México, pues se ha caracterizado por pocos apoyos por parte del gobierno, algunos créditos para trabajadores y empresas, decreto en los 2 primeros meses para no poder despedir trabajadores, pero funcionó solo para los dos primeros meses, después no se pudo mantener, y nada específico para los trabajadores informales. Indirectamente, los programas sociales que ya existían previos a las pandemias, enfocados a adultos mayores o en población en pobreza. También podemos ver que a nivel general la economía mexicana dentro de los países emergentes tuvo un crecimiento del PIB por debajo del 8%, fue de los países que más estuvo afectado dentro de las economías emergentes, y se pronostica que para este año 2021 esté cercano a un crecimiento positivo al 4,1%. En relación con las economías avanzadas, pues al parecer terminaron siendo las más afectadas en estas crisis en relación a las economías emergentes. Eso lo veríamos de pronto algo positivo, pero a la larga dentro del mercado laboral vemos efectos muy fuertes. En relación al trabajo formal registrado en la seguridad social, vemos que para esta crisis en el mes más trágico, que fue alrededor de abril y mayo de 2020, se perdieron alrededor de 900,000 empleos, muy superior a la crisis financiera de 2009, y la Ciudad de México, que es esta línea roja, es donde más se ha visto afectada, alrededor de 230,000 empleos se habían perdido para el mes de mayo de 2020. Se ve una leve recuperación, pero nuevamente aquí se ve una caída para diciembre y enero, debido a que nuevamente entramos en semáforo rojo, y llevó a que se cerraran algunas actividades económicas que no fueran esenciales, y se ve el efecto aquí de esos primeros meses del año. En relación a la tasa de participación, vemos la evolución en alrededor de los últimos 15 años a lo largo del país. La nacional, vemos su evolución y cómo cae drásticamente tanto para hombres como para mujeres, mucho más afectadas el caso particular de las mujeres en su tasa de participación, tendencia que se mantiene en relación a lo que veíamos anteriormente. Y en el caso de la tasa de población disponible, o sea, porque no se declara desempleada, pero está disponible para trabajar, vemos como en los trimestres de 2020 se incrementa drásticamente, llegando en el caso de los hombres a representar el 35%, situación que no se habíamos visto ni siquiera en la crisis de 2009, baja levemente ya para los últimos trimestres de 2020, pero se mantiene por encima de los niveles previos a la pandemia. Y en el caso de las mujeres, pues sigue siendo también mayoritariamente
alta, debido a que, como vamos a ver más adelante, no se afectó la tasa de desempleo en el caso particular de México, sino la tasa de población disponible. Las personas en las encuestas no se declaraba desempleada, sino que estaba disponible para trabajar, porque al no poder salir a las calles no podía estar ocupada y tampoco se declaraba buscando empleo. En relación a la brecha laboral, vemos previo a la pandemia, a los inicios de la pandemia, en marzo de 2020 era cercana al 20%. Aquí tenemos la población desocupada, la tasa de desempleo, la barra azul. Tenemos la población desocupada encubierta, o sea que está disponible, cómo se incrementa para abril y mayo, estando cercana al 52% en el mes de mayo. Y la población subocupada, la barra roja, nos muestra también que es personas que están ocupadas, pero que están trabajando menos de las horas que trabajaban previamente y están disponibles para ofertar más horas de trabajo. Esto es diferencial por regiones, no es lo mismo la capital del país que el norte, sur del país, y las zonas urbanas, que son las que han sido mucho más afectadas en este caso. En relación a la tasa de informalidad laboral, también se reduce en los primeros trimestres de la pandemia. Aunque es menor en los niveles, en las zonas urbanas, en términos proporcionales se redujo mucho más fuerte los niveles de informalidad en las zonas urbanas debido a las restricciones a la movilidad que se tenía y que no había a quién vender en las calles y el tener que permanecer en casa por las restricciones que habían al comercio. En relación a los sectores que han sido mucho más afectados, en el caso de las mujeres y de los hombres, para el tercer trimestre de 2020 veíamos que el sector de servicios de preparación y alimentos y bebidas, las trabajadoras del hogar, en el caso de las mujeres, el segundo sector donde más se ve afectado, el comercio al por menor de alimentos, y en el caso de los hombres son los servicios de preparación de alimentos y bebidas, nuevamente, hoteles, toda la preparación de restaurantes, y la agricultura es el segundo sector más afectado para los hombres. Entonces vemos cómo a nivel sectorial, dependiendo, en el caso de las mujeres hay unos sectores donde ellas fueron mucho más afectadas, y sobre todo son trabajos que por lo general son informales, que no están protegidos y tienden a ser mucho más afectadas en este caso. En el caso particular de la Ciudad de México, vemos que los sectores esenciales representaban alrededor del 36% de las actividades económicas y sobre todo la mayoría del 39% de estos esenciales estaban en la informalidad. Entonces, alrededor del 49% de los ocupados son informales. No todas las actividades no esenciales pueden hacerse desde casa, que eran unas limitaciones en cuanto al acceso al internet, el espacio para trabajar, la disponibilidad del computador, el acceso, la lentitud del servicio. Se promulgó ya una ley del teletrabajo en medio de la pandemia para proteger a los trabajadores en relación a la jornada de trabajo, los ingresos y lo que le debería de otorgar el empleador en cuanto a los costos de poder trabajar en casa. Aquí dando una leve conclusión general para darle la palabra a Graciela. Creo que no se aprendió de las crisis anteriores, de la crisis de 2009 y las crisis del siglo pasado en relación a la protección del empleo. Seguimos teniendo los mismos problemas y en una crisis de este tipo vuelven a aparecer y no hubo medidas para prepararnos ante esta crisis, así hubiera sido económica. Vamos a depender de los vaivenes de la pandemia. En la medida que haya una mayor vacunación masiva, vamos a poder volver a la normalidad. Al parecer, eso va a permitir la reactivación económica y la nueva generación de empleo. Hay leves recuperaciones, pero dependen de las olas que tengamos. Solo alrededor del 22% de los empleos pueden hacerse desde casa. Algo particular de México que ha contribuido a solventar los efectos económicos de la crisis es el incremento de las remesas provenientes de los familiares de Estados Unidos, que eso ha ayudado a que los hogares y las familias no se vean tan afectadas. Y por otro lado, un aspecto que puede ser positivo, pero también negativo, es que ha habido un mayor incremento de los retiros de los fondos de pensiones. Alrededor de 1.800.000 trabajadores
formales han hecho retiros cercanos a los $550. Y por aquí les dejo la palabra a Graciela para que nos comente el caso de las plataformas. Ok. Bueno, justamente después de este contexto, voy a pasar muy rápido por razones de tiempo en esta parte de la presentación, después puedo volver cuando conversemos ya otra vez al final. Y quería comentarles que este es un estudio que realizamos justamente en este contexto de la pandemia para ver qué alternativa real era el trabajo en plataformas, y nos centramos en el caso de los trabajadores de reparto a través de aplicaciones. Es un proyecto en el cual también participó Nelson, pero lo coordinamos el doctor Alba, yo y el doctor Vega del Colegio de México, con un financiamiento de la Ciudad de México a través del Consejo Económico y Social de la ciudad. Bueno, el objetivo fue hacer un diagnóstico, saber cuál era la calidad de estos empleos, con el propósito fundamental de hacer una propuesta de política pública, que fue el resultado de esta investigación. De hecho, yo envié este documento, que es un documento largo, que tiene como 400 páginas, con todas las propuestas y toda, digamos, el análisis de cada uno de los aspectos de esta investigación, que como vemos en la siguiente diapositiva, su metodología, se trata de un estudio cuantitativo y cualitativo. Es una encuesta cara a cara a 1.008 repartidores, diseñada la muestra conforme a la caracterización que hicimos previamente de los repartidores. Tiene una fase de análisis documental, que es la que lleva a la propuesta de política pública, y aparte de la encuesta, hicimos entrevistas semiestructuradas a toda la cadena de valor, podríamos llamarla así, y grupos de enfoque específicos con los repartidores y las plataformas. Pasamos a la siguiente. Bueno, esta es entonces la metodología, este es el contenido del cuestionario, vamos a ir viéndolo en la siguiente diapositiva, comenzamos a dar algunos datos, no voy, la anterior, no voy a, la primera de estas, por favor, no voy a dar todos los datos que tenemos aquí, o sea, la siguiente, por favor, la de edad. Ok, entonces esta nos muestra una cosa importante, va a ser uno de nuestros hallazgos. Vemos que no son solamente los muy jóvenes los que están en la plataforma, también tenemos un grupo de edad importante, mayor, entre 26 y 40 años, e incluso casi 20% mayores de 40 años. La siguiente. El año de ingreso al trabajo en plataforma, esto es muy importante, ven ustedes que casi más del 40% ingresó justamente en el año de la pandemia. En las entrevistas, no voy a poder explicarlo, pero en las entrevistas individuales en los grupos de enfoque se discutió mucho las razones que tuvieron para entrar, y si es interesante para ustedes lo podemos profundizar después. La siguiente. Aquí vemos que es el mito de que se trata de un trabajo que se realiza mientras las personas están estudiando. Es tal cosa un mito, porque solo el 20% de los hombres y el 14% de las mujeres hacen las dos cosas. La mayor parte solamente se dedica al trabajo. Y vamos a ver que la mayoría es su único empleo. Además, también otra cuestión muy importante es el relativamente alto nivel de escolaridad en promedio con otras actividades, porque el 60% tiene preparatoria o más, es decir, preparatoria para nosotros son los últimos años de la secundaria, y son 3 años después de la secundaria. La jornada de trabajo, los ingresos, etcétera, nos muestran estos datos como fundamentales, ¿no? Solo el 19%, es decir, 2 de cada 10, está realizando otra actividad. Algunos tienen acceso a protección de la salud, pero es por una actividad distinta al de la plataforma o por otro vínculo familiar. Casi todos se concentran principalmente en 2 plataformas, Uber Eats y Rappi, pero una cosa importante es que el promedio de horas trabajadas es de más de 9 horas diarias, es decir, la idea de que es un trabajo de a ratos mientras hago otra cosa o después de mi otro empleo, esto tampoco se configura o se confirma en esta encuesta. También es importante que recogimos a nivel de la encuesta como de las entrevistas y del grupo de enfoque la importancia que tiene para ellos la flexibilidad horaria, el ingreso económico, que es por encima de que obtendrían en un empleo con ese nivel de calificación, aunque es por debajo del promedio del ingreso en el Instituto Mexicano del Seguro Social,
Y otra de las cuestiones que les resulta sumamente importante es el ser su propio jefe, es decir, decidir. Pero eso solo a un porcentaje minoritario le pareció como lo más importante. Otro de los aspectos más negativos de este trabajo que se ofrece como una alternativa es el de los accidentes, que es el peligro más importante que enfrentan y generalmente es lo que le genera mayor agravio. Es decir, el ser desprotegido frente a estas situaciones, y tuvieron un ingreso promedio en dólares de $110 en la semana previa a la encuesta, a la realización de la encuesta. Además de este ingreso, hay que tomar en cuenta propinas que elevarían como en 20% este ingreso. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hay varios elementos en la descripción, en el documento que entregué sobre esta investigación, pero que tienen que ver con cómo se perciben. Aquí hay una cuestión que es muy clara. En la encuesta se les pregunta cómo se perciben, o más bien ellos contestan a veces cómo los perciben las propias plataformas. Y es por eso que, porque lo corroboramos con las entrevistas individuales y el grupo de enfoque, que 43% se considera autoempleado. Pero esto tiene más que ver con, más que cómo ellos se perciben, cómo son percibidos por los usuarios o cómo son percibidos por la plataforma. En general, se suponía que las personas que están en estos trabajos lo hacían solo temporalmente, y también muchos pensamos que era sobre todo por la pandemia, pero la encuesta lo muestra y se confirma en las entrevistas y los grupos de enfoque, que lo ven, más de la mitad lo ve como un trabajo de tiempo indefinido, es decir, un trabajo de largo plazo. De ahí que es tan importante la percepción que hoy se tiene sobre la necesidad de protección laboral. La siguiente diapositiva. Graciela, perdón, te recuerdo un poco el tiempo, si en 5 minutos sería posible. Sí, ya con esto terminamos, en 5 minutos va a estar bien. Bueno, los accidentes son, por supuesto, como decíamos, la principal desventaja, y se confirma porque casi la mitad los tuvo, pero también los robos, y los riesgos mayores de esta actividad es trabajar de noche, entregar en zonas peligrosas, y el tránsito, es decir, problemas de riesgos de tránsito que se asocian a accidentes. La siguiente, por favor. Bueno, uno de los temas explorados, está todo en el documento, es el de la acción colectiva. Y ahí encontramos una resistencia fuertísima a afiliarse a sindicatos. ¿Y por qué razón no se quieren afiliar a sindicatos? Pues no es nada de extraño, dada la mala imagen que tienen los sindicatos en México y en muchas partes, en América Latina y en el mundo, porque solo exigen cuotas, porque piensan que eso no cambiaría su situación, porque las beneficiarían a dirigentes, y por temor a ser bloqueados por la plataforma. La siguiente. Los motivos por los que se unirían a grupos organizados, es decir, hacer actividad colectiva para defender sus derechos, aquí están señalados. Por supuesto, es muy importante para ellos obtener mejor ingreso y condiciones de trabajo formales, es decir, un reconocimiento formal. Quiero decir que en México, por favor, la siguiente diapositiva, son trabajadores formales. Desde el punto de vista fiscal, pagan impuestos, es una condición para ingresar a trabajar como repartidores, y son considerados como cuenta propia por la Secretaría de Hacienda y se les cobra como tales, por lo tanto no tienen acceso a ninguna protección social derivada de su trabajo. Bueno, hay varias entrevistas que hicimos, no voy a presentar para no abundar, pero básicamente quiero decir que todo esto que se dio en la encuesta a 1.008 repartidores se confirma claramente en el caso de las entrevistas y de los grupos de enfoque. Se repite, ¿no es cierto?, esta situación en donde tiene ventajas y desventajas el trabajo. También una cosa que salió muy importante, no tanto en la encuesta, es cómo los ingresos fueron descendiendo a medida que más repartidores se sumaron a las aplicaciones, a trabajar a través de las aplicaciones con el motivo de la pandemia, lo cual les hace trabajar muchas más horas para poder tener un ingreso relativamente suficiente. Y además, que dado que tienen que trabajar, como vimos, en promedio más de 9 horas, ya en las discusiones cara a cara, digamos, pero con más en profundidad, queda claro que en realidad son trabajos de tiempo completo y horarios muy extensos, por lo cual defender la libertad de horario no parece ser ya
tan importante. Además, pasamos a la siguiente, de que durante la pandemia cambió mucho la percepción que tienen. En una parte importante se reconoce como subordinados y no como socios, y dan las razones, serían los indicios de subordinación que los tendría que llevar necesariamente a una protección como trabajadores. Entonces, un cambio de la percepción fue de que antes se asumían como socios emprendedores y hoy se reconocen como trabajadores. Sin embargo, hay diferencias en cuanto a las preferencias sobre las formas de acción colectiva. Pasamos a la siguiente, que ya vamos a ir a... yo creo que esta simplemente les comento que dentro del grupo de enfoque, muy difícil de realizar, esto fue algo realmente, yo en 3 intentos anteriores en investigaciones que hice para CEPAL nunca logré hablar con las plataformas, esta vez logramos tener un grupo de discusión y quedó muy claro la resistencia absoluta a reconocer derechos laborales, como ya sabemos, aunque sí haber formas puntuales de protección de ciertos aspectos siempre y cuando no se exigiera el reconocimiento o no implicara el reconocimiento de asalariados. Adelante a la siguiente. Y veremos en la siguiente ya los hallazgos que se resumen, que yo estuve recién diciendo, que es los supuestos que nuestro estudio invalida, es decir, que demuestra que son narrativas de la plataforma, de otros actores, pero que no coinciden con la evidencia empírica. Entonces, no es trabajo solo para jóvenes, tampoco para estudiantes, no son personas con baja escolaridad, no es un trabajo secundario, no es ocasional. Hay una gran concentración en 2 plataformas, por lo cual hay más exclusividad. La libertad de trabajar es relativa y hay disposición de los mismos repartidores a sacrificar libertad para tener derechos y seguridad social. Pasamos a la última, que son las conclusiones, y en las conclusiones, de alguna manera, queda clara la resistencia de las plataformas, la disposición, porque también hicimos grupos de discusión con los usuarios, de contribuir a esta protección. Claramente los trabajadores están deseosos de tener apoyo del gobierno para ser reconocidos como asalariados, pero no quieren acciones hostiles contra las plataformas porque es una alternativa que a muchos realmente les resolvió la vida durante estos últimos años y sobre todo en el año de la pandemia. El contexto, como dije, puso de manifiesto esta injusticia de formalidad desde un punto de vista fiscal, informalidad desde el punto de vista laboral. Lo importante es que cambió la percepción y yo concluyo con alguna razón para el optimismo, porque aunque no todo en México va bien, al menos hay un contexto de fuerte activismo legislativo que es favorable a la regulación de los derechos en general de los trabajadores y en particular de este contingente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Graciela y Nelson, por esta presentación y por develar, poner luces sobre un fenómeno que ha crecido muchísimo, ¿no?, en todo el mundo, ¿no es cierto? Esto de los delivery, de las plataformas digitales, que implica un desafío gigantesco, ¿no es cierto?, no solo para los mercados laborales, también para el tema de la acción sindical, los derechos, la acción legislativa, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros llegamos al final de las exposiciones y ahora me parece importante poder abrir un momento para comentar, discutir, reflexionar sobre lo que hemos visto, ¿no es cierto? En este sentido, yo invito a los que quieran poner algunas preguntas de utilizar, ¿no es cierto?, el chat para ahí escribir su pregunta, su comentario, dirigiéndola a los distintos expositores. Yo, así para un poco abrir la cosa, un par de reflexiones que me interesa destacar. Un tema es, ¿no?, como todos hemos visto, como el tema de la destrucción, ¿no?, del empleo ha sido como una constante, ¿no?, que hay que tener en cuenta cuando hablamos de pandemia y mercado laboral. Pero también hemos visto que estas presentaciones dan luces sobre el tema de la calidad del empleo, ¿no? Porque igual, ¿qué está pasando con la calidad, ¿no?, de los empleos que estamos manteniendo o creando, ¿no?, sobre todo refiriéndonos al tema de
los que trabajan en las plataformas digitales, pero también a fenómenos más como ocultos y de repente más naturalizados, ¿no? Como esto del empleo femenino que mágicamente desaparece, ¿no? Y siempre hay supuesto social, ¿no? Este deber social de la mujer de hacerse cargo de la tarea del hogar, ¿no? Y esto entonces son problemáticas un poco más profundas que salen. Entonces quiero un poco preguntarle, según ustedes, ya algo salía, ¿no? de la presentación de Mabel, ¿cuántos son estructurales estas tendencias? ¿Cuántos son a largo plazo, ¿no? O no? Y en este sentido, me conecto también, hablando un poco de calidad, ¿no? del empleo, con una pregunta que nos llega desde Facebook, donde Marcelo Agrandoña nos pregunta, con esta grave crisis sanitaria, social y económica, el cumplimiento de los ODS, ¿no? el Objetivo del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, ¿cuánto tiempo se espera para cumplirlos? ¿no? Ahora que estamos en 2021. En especial, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, que tiene justamente que ver con el trabajo decente, ¿no es cierto? Entonces eso, dejo un poco esta cosa ahí para la expositora, para Mariana, Mabel, para Graciela, para Nelson, y también teniendo en claro que si tienen algún comentario, alguna cosa para agregar o dialogar con las demás exposiciones, bienvenidas, ¿ya? Eso. ¿Hay alguien que quiere comenzar? Si quiero hacer algún comentario nada más. Ay, Graciela. Sí, mira, yo siento que tu pregunta inicial, digo, la que organizó la mesa, ¿no? Acerca de si si estamos viendo cambios estructurales en los mercados de trabajo. Bueno, también hemos trabajado, y particularmente hay un trabajo que hicimos con Nelson, que está publicado por CEPAL 2020, sobre el impacto del cambio tecnológico sobre las ocupaciones. Yo creo que al que también se refirió Mabel en términos del efecto de la automatización en el reemplazo de trabajadores, el uso de la robótica, todo lo que sabemos que ya venía. Yo lo que creo que vamos a ver es se va a acelerar esta tendencia. O sea, lo que yo creo que hay que ver, que no es que es nueva, pero evidentemente va a haber, por varias razones, va a haber este aceleramiento de algo que pensábamos que iba a llegar, pero quizás un poco más tarde. Porque nosotros lo que estudiábamos era que, por ejemplo, en el caso de México, que conocemos más, era que por el tipo de inserción de México en la economía mundial, ¿no? Entonces veíamos que el tipo de trabajo que se había desarrollado con la inversión extranjera directa era un trabajo que estaba, digamos, centrado en intensidad de trabajo, sí uso de tecnología, pero muy limitada en relación todavía a el costo de la mano de obra, siendo tan bajo en México el costo de la mano de obra, pues obviamente la robotización se da en ciertos sectores, la industria automotriz, la aeroespacial sin duda, pero no se ha generalizado y no podríamos hablar de una tendencia muy fuerte hacia ello. Pero yo creo que por el contexto, no solo de la pandemia, por ejemplo, y me quiero por eso referir a México, sino por la nueva negociación comercial con los Estados Unidos, el tratado México, Estados Unidos, Canadá, esto también va a crear un contexto. Entonces, un contexto de presión hacia probablemente más automatización, más robotización, porque el costo de mano de obra tiene que subir, de hecho está subiendo en México con una política salarial activa de incremento de los salarios mínimos fuerte para iniciar una recuperación largamente postergada, pero también porque justamente ante estos peligros, los problemas que generó la pandemia en términos comerciales, de exportaciones y demás, pues la robotización va a ser una respuesta, tanto como digo, porque va a haber una tendencia a subir más el salario, no sé si va a llegar al costo de reemplazo, pero es una tendencia que se acelera. Entonces yo vería, no cambios que no podríamos haber esperado, pero sí una profundización de esas tendencias, por lo menos en algunos sectores de la actividad económica, que ahí justamente pues habrá que ver si los incrementos de productividad y las inversiones mayores que lleguen pueden llegar a resolver
esta profundización o aceleramiento del reemplazo de los trabajadores por la tecnología. Y otra cuestión, por supuesto, como nosotros tenemos que estamos integrados en América del Norte, yo quiero decir que en el caso de México, si hay un factor que puede provocar una recuperación y una salida de la pandemia es el tratado y la política del presidente Biden en Estados Unidos, que es algo bastante, digamos, importante, que va a generar, es una política claramente keynesiana, yo creo que es un nuevo trato, ¿no? De New Deal revisitado, y de alguna manera eso favorece a México, porque por otro lado no se ve otras oportunidades de salir de estas tasas tan bajas de crecimiento que veníamos sosteniendo. Entonces, este es un poco el escenario de México para la pregunta que haces respecto de si estamos hablando de cambios estructurales ya irreversibles o si los cambios se van a revertir. Yo creo que un tema a analizar es esto, desde la perspectiva de tendencias que ya estaban, pero que no pensamos que se acelerarían, y creo que esto es lo que vamos a ser testigos, al menos en la economía mexicana. Gracias, gracias, Graciela. Sí. Mariana. Patricio, bueno, respecto a estas mismas preguntas, y yo quería también sumar algunas preguntas para Graciela y para Mabel, si me permitís, después. En relación a si se trata de cambios estructurales o reversibles en cuanto a las tendencias más generales que vimos. Ahí la verdad que la pregunta en principio es complicada, estamos en un momento muy incierto. Yo lo que creo es que hay una profundización de la desigualdad que va a ser negativa y que va a ser difícil de revertir. No digo que no pueda hacerlo, pero va a ser una marca de estos años, ¿no? América Latina se caracteriza por ser un continente de elevada desigualdad, y en lo que hemos visto respecto al impacto de la pandemia, lo que podemos aseverar es que esa desigualdad se acentuó. De hecho, en el momento que nosotros hicimos el estudio, todavía no había información disponible comparable como para poder meternos a ver indicadores sobre este tema. Pero ya te diría que por el hecho de que cuando se ve cuáles fueron los empleos más afectados, veamos que esos empleos, los empleos independientes, los empleos no registrados, son los que en general se asocian con menores ingresos, con niveles socioeconómicos más bajos, y esos fueron los que más se perdieron. Nos da una marca del incremento de la desigualdad que implicó esta pandemia. Y lo mismo, también como traté de señalar, en el modo en que los ocupados, los trabajadores, según cómo fuera su inserción ocupacional, se vieron más o menos protegidos por las políticas públicas. Eso en el caso de Argentina la verdad es que eso fue muy marcado, pero lo hemos visto también replicado en otros países de la región. En Argentina en particular existió prohibición de despidos, todavía está vigente, y el empleo asalariado registrado tuvo una reducción a finales de 2020 que estaba en alrededor del 4%. Y cuando vemos las categorías de empleo no asalariado y del empleo asalariado no registrado, en el momento más fuerte de la pandemia tuvieron caídas que superaron un tercio de caída. Así que me parece que es una demostración de la vulnerabilidad que implica el no estar registrado, no tener un puesto de trabajo registrado, que obviamente se da en varias dimensiones, pero en lo importante que es, quedó de manifiesto en estos casos. Había una pregunta que refería a la cantidad de tiempo para alcanzar los objetivos de desarrollo. Me parece que esa es difícil de precisar. Lo que sí resalto como paradójico es que cuando se ven indicadores de calidad del empleo, en algunos casos han mejorado, pero han mejorado por la destrucción que se da en los empleos de peores calidades, ¿no? Entonces, así como yo trataba de mostrar cómo la tasa de desocupación
cuenta una parte muy menor de esta historia, ¿no? Porque las personas no aparecen como desocupadas, o sobre todo no aparecían en ese momento inicial de la pandemia. Lo mismo nos pasa cuando estamos analizando indicadores de calidad de empleo e incluso de ingresos, ¿no? Porque, de nuevo, quienes perdieron sus ocupaciones se concentran, acá estoy hablando incluso más específicamente de Argentina, en los estratos de más bajos, con lo cual los promedios se ven bastante difíciles de analizar linealmente en este tiempo. Y Patricio, no sé si me permitís hacer las dos preguntas puntuales que tenía para Graciela o para Mabel, o si estoy abusando de... Vai, por favor. Me Bueno, parece. para Mabel en particular, me quedé pensando sobre la situación de las mujeres y en qué medida vos un poco tenías la hipótesis de que iban a hacer difícil revertir, ¿no? Esa mayor inactividad, ¿no? O menor participación en el mercado laboral, como había sido un retroceso de varias décadas, y lo veías como permanente. A mí en ese caso la verdad me genera dudas, porque en tanto esté muy asociado a las tareas de cuidado de niños, sobre todo cuando no hay asistencia escolar, y esa situación en algún momento terminará. Pienso que desde el lado de la participación femenina podría ser reversible, más allá de lo que implicará la necesidad de volver y de readaptarse. Vos decías que iba a haber más incentivos a permanecer en el hogar, ¿no? Y que eso se concentra en tanto pasa más tiempo. Eso me gustaría si tuvieras posibilidad de explicarlo un poco más. Yo veo más por ahí las dificultades por el lado de la demanda de trabajo que por el lado de los trabajadores, ¿no? O sea, ¿cuánto va a llevar para estas economías recuperarse? Más ahora que sabemos que estamos en un segundo golpe, y cómo va a ser necesaria la generación de puestos de trabajo para que vuelva a haber empleo para quienes lo necesitan. Y en cuanto a la exposición de Graciela y de Nelson, una pregunta muy puntual es si ustedes pudieron tener información de los ingresos de esos trabajadores de plataformas en este tiempo de pandemia, porque es clarísimo que las empresas se habían visto grandemente beneficiadas en sus ganancias, y no sé en qué medida, si pudieron saber si se trasladó en alguna mejora en los ingresos, no los ingresos por extensión de jornada laboral, sino ingresos horarios. Bueno, primero, Mabel. ¿Sí? Mabel, yo creo que... Sí, respondiendo un poco lo de la perspectiva que planteaba Mariana, yo estoy de acuerdo con esa profundización de la desigualdad. Y de hecho, bueno, una de las láminas que no mostré para no pasarme en el tiempo es cómo había afectado a los grupos ocupacionales. La mayor disminución de trabajadores fueron en las ocupaciones elementales, ¿ya? También en trabajadores de los servicios y vendedores, y en agricultores, trabajadores poco calificados en general, en comparación con profesionales científicos e intelectuales, donde la disminución fue muy baja porque se puede hacer teletrabajo. Por lo tanto, Claro. si gente que mantuvo el empleo, y lo mismo con directores, gerentes y administrativos, porque cortaron por lo bajo, y en personal de apoyo administrativo, por la posibilidad de trabajar desde el hogar. Y en ese sentido también veo esa profundización de la desigualdad. Por ejemplo, esto creo que va a salir en octubre desde el INE, en la cuota suplementaria de ingresos, porque lo más probable es que los aumentos del año pasado, como echaron a las personas que trabajaban de base, los ingresos van a subir, la media de ingresos va a subir en el país, porque hay muchas personas desocupadas y fuera de la fuerza de trabajo, porque siguen empleándose los gerentes, y también en términos de la calidad del empleo, para profundizar en eso, la mayor desocupación fue primero en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas, a diferencia de las grandes empresas, donde los sindicatos y también hay políticas que resguardan mucho más el empleo. Y claro, bueno, y el escenario en Chile, todo va a depender también del próximo gobierno y las medidas de reactivación económica, y si es que seguimos o no en este escenario de enclaustrarnos en el invierno y en verano alivianar un poco con
por la pandemia. Y sobre la pregunta que hacía Mariana, principalmente lo que hablaba de esto, de la estructura del mercado laboral para las mujeres, es que la inserción laboral femenina fue muy lenta, y en Chile es aún más baja que en el resto de los países de Latinoamérica. Entonces, llegar a ese nivel de participación costó mucho en las mujeres, porque las brechas entre hombres y mujeres son muy grandes en participación. Y lo que decía de que era más difícil de recuperar es en una parte, y ahí lo conecto con una pregunta hacia Graciela, porque, por ejemplo, ¿qué pasa con una vendedora del retail, ya de una gran empresa de tienda, que trabajaba, no sé, vendiendo lavadoras, y que tenía 50 años y quedó sin trabajo? Y una de sus oportunidades, por ejemplo, es trabajar en empresas de delivery, pero a diferencia de mujeres más jóvenes, o sobre todo un empleo que quizás ustedes lo vieron, que es bien masculinizado, que es el delivery, al menos en Chile, lo que ocurre con empresas como Uber, Pedidos Ya, etcétera, prefiere quedarse cuidando a nietos incluso, no solamente que volver a trabajar, porque es muy caro por las condiciones que le ofrece la oferta de trabajo en general. Entonces es una parte. Yo creo que en jóvenes, pues esas brechas se van a dinamizar, y evidentemente va a volver a subir la participación femenina cuando se cubra el acceso a salacunas y jardines infantiles y colegios, que eso es cuando se acabe la pandemia. Pero me preocupa estas mujeres que son poco calificadas, que tienen más de 45 años y que no necesariamente van a trabajar en la calle como podrían hacer este tipo de trabajos que son un poquito más fáciles de conseguir, ¿ya? Eso es como un gran riesgo en términos de estructura. Muy bien. Pero una cuestión nada más entonces de los ingresos. Como decía, las tarifas no se modificaron en las plataformas. No es que hubo un aumento de la tarifa porque las condiciones de riesgo fueran mayores. Esto para nada sucedió. Lo que sucedió es que se incrementó el número de personas que entró a las plataformas. Las plataformas promueven mucho esta competencia, ¿no? Hacen campañas para reclutar gente, y mientras más gente reclutan, obviamente más competencia y más dificultad. Y eso llevó a los trabajadores a tener que trabajar incluso no solo más horas en la semana, sino estar más tiempo disponible aunque no hubiera trabajo. Los ingresos más o menos se han mantenido, no han perdido ingresos, pero eso, como decías, es más que nada producto de que han tenido que aumentar el número de horas disponibles y dedicados a las plataformas. Eso fundamentalmente para sostener el ingreso. Ahora, evidentemente la pregunta que tú haces, y lamentablemente, Mabel, en México no se contemplaron políticas protectoras a los trabajadores, salvo durante los 2 primeros meses de la pandemia, en el mes de abril y mayo abril, no me acuerdo sí, abril y mayo de 2020, cuando se pidió y se hizo un decreto para para establecer que no se podía despedir a los trabajadores y que los empleadores tenían que pagar el salario de los trabajadores. Pero lo paradójico es que se obligó a pagar el salario y a no despedir esos 2 meses. Fue muy corto el periodo, no es como en Argentina, que la prohibición de despido duró mucho tiempo, pero no se apoyó a las empresas con ningún tipo de subsidio, descuento, postergación de pago de impuestos, de ninguna naturaleza. Lo único que hubo en el caso de México fueron esos 2 meses de protección. Después, el que perdió el empleo lo perdió. No, seguro de desempleo en México no existe, salvo en la ciudad, que es un seguro de desempleo muy precario, ¿no? Que alcanzaba a un salario mínimo, o sea, y el salario mínimo en México todavía sigue siendo bajo a pesar del incremento. Desde el año 2018 a la fecha se incrementó en 50% el poder adquisitivo del salario, lo cual es muy importante porque habíamos perdido 2/3 partes de su poder adquisitivo relativo al salario mínimo de los 80, pero todavía sigue siendo un salario bajo. Entonces, para estas mujeres que a ti te preocupan, con toda la razón, pues no se ven alternativas, pero no se vieron alternativas para nadie. Las plataformas fueron una alternativa. No, ya mostré que no solamente para hombres, hay un 20% de mujeres trabajando en las plataformas,
tendencialmente son más jóvenes, y sin duda la calle no es el lugar para las personas que tienen 50 años, como tú planteabas, de antigüedad, o sea, aquí sí que tienen como 70 como edad cronológica, ¿no? Entonces, evidentemente no hay una alternativa, y no hay políticas de cuidado, de manera que sin duda el cuidado de la familia puede haber sido una alternativa, y se conocen, pues conocemos todos casos en donde incluso las hijas pueden pagarle a la madre algún ingreso, algún recurso para que apoye en el cuidado de los hijos. Lamentablemente es un grupo muy vulnerable, ¿no? Este es un grupo muy vulnerable, pero yo debo decir, el problema en México fue que el mercado de trabajo, los trabajos formales no fueron protegidos, más que en eso que acabo de mencionar, y el trabajo informal no tiene protección alguna, salvo indirectamente. Y luego lo que sí tenemos, y nada más no lo voy a desarrollar, es un programa que fue bastante grande, importante, es el de Jóvenes Construyendo Futuro, que fue previo, es decir, son programas previos a la pandemia, pero que resolvió el problema de muchos jóvenes durante la pandemia, siempre y cuando tuvieran un lugar donde poder insertarse laboralmente, así sea trabajar con una persona como auxiliar o lo que fuere. En fin, esto es lo que tenemos como escenario en México. Gracias, gracias, Graciela. Mira, ahora yo creo que son ya 19:52 acá en Chile. Me gustaría solo hacer una última pregunta, ¿no es cierto? Recogiendo algo que nos llega desde aquí en el chat, ¿no es cierto? De Jessica Bárcenas, que agradece a todas y todos por las muy buenas presentaciones. Y ella trae a colación un poco el tema justamente lo que decía ahora Graciela, la intervención estatal en materia de protección del empleo, ¿no? Digamos, los estados, los contextos que ustedes conocen, ¿no? Han protegido, ¿no? Han permitido proteger el empleo o no, le pregunto. Y estas intervenciones estatales, ¿no? Esta supuesta protección al empleo, ¿se ha tenido en cuenta en las encuestas para medir un poco los temas de empleo y qué impacto tendrían en el futuro? Ecco, es un poco la pregunta que lanzo. Si alguien quiere comenzar, no sé, Sí. A Mariana. ver, puedo comentar un poco el caso de Argentina, porque la verdad que como hemos repasado varios países de América Latina, las situaciones son disímiles y, por ejemplo, como destacaba Graciela, México es un país que llama la atención por lo escaso de los programas, tanto de protección del empleo como de mantenimiento de ingresos que sucedió en el marco de la pandemia. Pero bueno, contando un poco más sobre Argentina, yo creo que en cierto modo lo expresé, pero fue un país que tuvo políticas bastante fuertes en cuanto a la protección del empleo formal y de transferencia de ingresos a quienes son hogares con ocupados no formales. En el caso del empleo formal, además de este decreto que prohibió los despidos y que estuvo vigente, yo decía hasta ahora, pero me olvidé que ya estamos en mayo, fue hasta el mes pasado, y no se sabe qué pasará ahora, porque en términos de cantidad de casos de contagiados estamos en el peor momento, incluso peor que en el pico del año pasado. Además de esa prohibición de despidos, que la verdad es que se manifestó muy efectiva, porque, como decía, la caída en el empleo formal fue muy baja, muy paulatina, y puede asociarse a los cierres de empresas que efectivamente ocurrieron, más que a los despidos. En paralelo existió un programa que subsidió parte de los salarios, hasta la mitad de los salarios de los ocupados, con un límite inferior y superior, y que fue bastante extendido, que no continuó en el 2021, y más bien fue reemplazado por programas
que se busca hacer más focalizados para determinados sectores de actividad, ¿no? Aquellos como turismo o los vinculados con la cultura, que son los que más se vieron afectados a lo largo del tiempo, ¿no? No como la industria, la construcción, que tuvieron un primer momento y después una recuperación. De todos modos, vuelvo a decir, todo está en discusión hoy en día, porque el espacio para hacer políticas, incluso el espacio fiscal, aparece como mucho más restringido que en el escenario del año pasado, y hay discusiones en este momento respecto de qué debería hacer el gobierno, incluso distintas líneas dentro del gobierno, ¿no? Si priorizar cierto equilibrio fiscal o volver a hacer programas masivos. Y a su vez, como otro programa muy importante, existió el ingreso familiar de emergencia, que fue una transferencia para hogares que no tuvieran otros ingresos formales, básicamente, y que terminó alcanzando a unos 9 millones de hogares, 9 millones de personas que, al ser un ingreso por hogar, serían 9 millones de hogares. Pensemos que en Argentina nuestra población son 45 millones, para tener una idea de la magnitud de esta transferencia, que no fue tan significativa en términos monetarios, pero es muy extendida. Se hicieron 4 pagos el año pasado y de nuevo se suspendió a fin de año y se discute si debería volver a reinstalarse ahora, donde nuevamente aparecen medidas más focalizadas. Y a su vez existió como medida importante un refuerzo alimentario, una tarjeta también entregada a millones de hogares, mediante los cuales podían comprar alimentos. Así que bueno, este sería un panorama del caso de Argentina. Gracias. ¿En Chile? Vai, Mabel. Ya. En Chile, en la encuesta nacional de empleo, lo que hicimos es que se creó, bueno, una política pública sobre suspensión del contrato laboral. Es decir, se mantenía el vínculo laboral, pero la persona no recibía ingresos. Y esto lo tratamos de medir en las encuestas en base a la idea de ocupados ausentes, y algunas personas incluso trataban de medir una tasa sombra a la desocupación, incluyendo estos ocupados ausentes. Sin embargo, así, también se hizo otra política que era como de subsidio del empleo, pero no se sabe muy bien cuáles han sido los efectos de esto. Si esta recuperación que les mostré eran por esas políticas laborales que han sido súper puntuales, o es por el tema de que en verano las medidas de desconfinamiento se relajaron. Y en el empleo femenino, por este tema que les contaba, ya no tiene que ver necesariamente por el tema de cuidados que se arreglaría después de la pandemia. No necesariamente tiene que ver con que las empresas no quieran contratar mujeres, porque de hecho ya hay subsidios desde el gobierno a las empresas por el empleo femenino. Y eso todavía no ha tenido costo. Y lo otro es que en Chile se tomó una política pública de que como no hubo ¿cómo se llama esto? Inversión desde el gobierno hasta a los trabajadores para paliar la crisis, como lo que pasó en Argentina con el ingreso de emergencia. Y esto fue muy tardía las medidas que han tomado el gobierno. Se generó una medida que a la larga puede ser regresiva, pero había mucha demanda de los trabajadores por la urgencia, que es pagar los costos con las pensiones. O sea, acá lo que se hizo fue las políticas de sacar el 10% desde los ahorros previsionales de las trabajadoras y trabajadores para pagar la crisis. Y desde la izquierda, por ejemplo, se apoyaban estas medidas por la urgencia de que la gente está realmente mal por la desocupación. Entonces, ahí se entraban en contradicciones, porque a la larga esto es regresivo para la seguridad social de los y las trabajadoras. Y lo otro es que también nosotros, como INE, realizamos la encuesta de remuneraciones y costo de mano de obra, donde se midió el porcentaje de personas con suspensión temporal de contrato por medio de pacto o acto, y ahí hubo un momento que llegó a 10% aproximadamente las personas que declaraban haber suspendido su contrato, y si bien esto ha bajado, ahora va con un 5%, sí hay una brecha de género, o sea, hay más mujeres que hombres suspendidas, sin recibir remuneración, pero sin cortar el vínculo laboral. Eso. Y ahí quizás Patricio o los de la Flaxo Chile puedan complementarme. No, mira, gracias Mabel por tu aporte.
Nelson, tú querías, me parece, tú querías decir algo. Sí, sí, y bueno, en relación un poco también a lo que preguntabas anteriormente, sí creo que al menos en las encuestas que se han hecho fuera de la encuesta tradicionalmente de empleo por parte de INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, se ve también que hay una menor inserción de adultos mayores, precisamente siendo el grupo poblacional más afectado por la pandemia, y son los que responden que tienen menos posibilidades de hacia adelante de incrementarse su tasa de participación hacia futuro. Entonces, de pronto eso puede ser parte de un cambio estructural, no necesariamente puede ser de largo plazo. Hay que ver cómo siguen estos niveles de participación en los próximos meses. En el caso de las mujeres, yo creo que también que en la medida que se retome nuevamente las clases, el sistema escolar, en el caso de México, llevamos más de un año sin tener escuelas abiertas, posiblemente van a retomar las actividades debido al papel que se les impone socialmente del cuidado de los hijos, del cuidado de los padres, el cuidado de los adultos mayores. Entonces recae toda la carga de trabajo de cuidado sobre ellas, y en la medida que creería yo que se retomen las actividades escolares y la actividad económica esté a plenitud previo a la pandemia, posiblemente haya una mayor oferta laboral de mujeres y una mayor inserción en el mercado de trabajo. Y también, pues, debido a los sectores donde se insertan y las actividades que se desempeñan, por ejemplo, el caso de las trabajadoras del hogar, en México son alrededor de más de 2 millones de trabajadoras del hogar, y el hecho de estar en la pandemia, sus empleadores pues restringen sobre todo a las trabajadoras por horas, por días. El temor a los desplazamientos, el temor al contagio llevó también a decirles que no fueran hacia sus casas, ¿no? Entonces hay un gran contingente de trabajadoras, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, como veíamos en los datos, que perdieron su trabajo. Escasamente las trabajadoras de tiempo completo, que son una proporción mínima, pudieron quedarse en casa de sus empleadores, pero alrededor de unas 800,000 trabajadoras perdieron su empleo en los primeros meses de la pandemia, de las trabajadoras del hogar. Y lo mismo pasa en el caso de sectores, servicios como restaurantes y hoteles con una alta presencia femenina. Por los cierres que se dio en esos sectores al no ser esenciales, también creeríamos que ahora que se retomen las actividades puedan también insertarse en mayor medida en estas ocupaciones. Todo esto va a depender de las olas que tengamos, de la vacunación masiva, y entonces no es lo mismo la fotografía y de los efectos en el mercado laboral de la pandemia en sus primeros meses a finales de 2020 a los que podemos estar hablando en estos meses en particular. Sí creo que se va a incrementar en los próximos meses. La informalidad va a terminar siendo un refugio para, o sea, no lo fue al inicio, no fue contracíclico, va a ser ahora como un refugio para los trabajadores, para que ellos se puedan nuevamente insertar debido a la menor demanda de trabajo formal que posiblemente va a haber debido a las experiencias que ya se tuvo. Y en cuanto a la protección estatal, pues en el caso de México, yo creo que Graciela va a hablar un poquito más de eso, ha sido reducida. Veíamos que las remesas son las que han solventado en el caso de México gran parte de los apoyos que están teniendo las familias, sobre todo las familias más pobres, para subsistir. Yo nada más quiero saludar a Jessica Bárcena, que fue exalumna nuestra de Flaxo, muy querida y muy añorada. Entonces nada más mandarle un saludo a Jessica. Genial, genial. Saludos entonces. Mira, yo entonces aprovecho para agradecer, llevamos 2 horas aquí conectados, entonces me acerco, digamos, a la conclusión. Un comentario final que sí, se me ocurre, retomando un poco la pregunta inicial de uno de los participantes. Me parece que desde su relato, ¿no?, el objetivo del desarrollo sustentable son mucho más lejanos que el 2030, digamos. El panorama no es muy florido, no es muy róseo. Y entonces, nada más agradecerle muchísimo a los panelistas, a las panelistas, por haber estado acá, por haber presentado. Esta es una grabación que va a quedar. Muchísimas gracias por compartir sus estudios, sus investigaciones
investigaciones. Un agradecimiento especial a nuestra colega Mabel, ¿no es cierto? Porque hoy día también es su cumpleaños, ¿no es cierto? Ah, muy Entonces, hoy bien. día cumple los años. Entonces, Felicidades. me parecía Gracias. importante decir, Bien, darle muchos claro. saludos. Y eso, han quedado obviamente sobre la mesa muchas cosas y que de repente podrían ser tratadas en otras ocasiones, ¿no es cierto?, más adelante. Entonces ahora yo agradezco a todos y todas, que tengan unas buenas noches. No sé si desde Flaxo Secretaría General querían decir algo, una palabra de cierre o... Sí, Cintia. no, agradecer a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy y también a todos los panelistas, no solo por todo lo que compartieron, sino la disposición de traer estos temas, de apoyar en estos espacios donde nos hablamos desde diferentes partes de la región de América Latina y el Caribe. Entonces, agradecerles mucho y también a la sede de Chile, en especial a Patricio por organizar la mesa y hacer esto realidad. Entonces, muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Patricio, también, y gracias a todas, Mabel, Mariana, a todos los que están, Nelson, por supuesto, y ha sido un gusto para mí también estar con ustedes. Exacto. Igualmente. Muchas gracias y feliz cumpleaños, Mabel. Gracias. Hasta luego, Estén bien, adiós, cuídense hasta mucho. pronto. Gracias, Chao. Patricio, por la invitación. Chao. Que se repita este Justo, ejercicio Nelson. desde